Creo que estar en la casa de Dios para alabar al Rey de Reyes es el mejor lugar en el que podemos estar. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la palabra. Le doy gracias a Dios y a los pastores también de darme esta bendición, este privilegio, porque es un privilegio poder enseñar la palabra de Dios. Amén. Que el Señor me ayude en esta mañana. Gloria a Dios. Yo quiero muy brevemente, sin perder más tiempo, quiero hablarles muy brevemente un momentico ahora de una persona que es real. Su nombre fue Ralph Waldo Emerson. Fue un ensayista, conferencista, filósofo y poeta estadounidense que vivió en el siglo XIX. Este hombre en su momento fue cristiano, era creyente, pero poco a poco se fue apartando del evangelio y se metió en una serie de filosofías y cosas. De hecho, fue uno de los principales líderes de un movimiento filosófico que surgió a principios del siglo XIX. Y es una persona muy renombrada. En el mundo cristiano quizás, a ver, usted me dirá, bueno, Ariel, ¿quién es ese hombre? No lo conozco. Pero yo le voy a decir ahora, hay una frase que se le atribuye a él y estoy prácticamente seguro que usted la ha escuchado. Quizás no conozca a Emerson, ni lo que hizo. Pero esta frase estoy casi seguro, estoy completamente seguro de que la he escuchado. Y la frase que se le atribuye a él es esta: lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. ¿La había escuchado? Quizás con otras palabras, quizás cambiando algún término, pero el significado sigue siendo el mismo. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Nada justifica el hecho de que este hombre se haya apartado del evangelio. Pero a mí se me antoja pensar, ya esto es una idea mía, esto no lo vi por ninguna parte, que muy probablemente, quizás al ver él cosas que quizás no estaban muy bien a su alrededor de los creyentes que compartían con él, se ha apartado del evangelio. Y no solamente apartado, sino meterse en esas cosas tan filosóficas, tan súper, no sé ni cómo nombrarlas. Porque salir de la verdad del evangelio para caer en toda esa serie de filosofías huecas y esas cosas locas así, hay que estar muy mal, la verdad. Pero sí no es menos cierto que puede haber, quizás el mundo cristiano a nuestro alrededor puede haber influido, y muchas veces para mal. ¿Sabe una cosa? Tú y yo somos fama de Dios, siempre, para bien o para mal. Quizás tú digas, no, pero yo mi vida no, sí. Tú y yo somos fama de Dios para bien o para mal. En esta mañana mi invitación es a exhortarles a meditar en la palabra de Dios. Quiero ver un pasaje que se encuentra ahí en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Vamos a estar mirando. Gloria al Señor, si lo pueden buscar allí. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a estar leyendo del 1 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Oramos un instante. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que podamos ser edificados y bendecidos a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Un pasaje precioso. Ahí está de Primera de Juan, en ese capítulo 2. Primeramente, para entrar un poco en contexto, Juan venía del capítulo 1 hablando de que Dios es luz y que entonces nosotros tenemos que ser hijos de luz. Está hablando de que todos hemos pecado y que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y ahí, Primera de Juan 1:9 es el versículo que más me ha tocado de la palabra de Dios. Me gustan muchos versículos, pero este es uno de los que más me toca. Y es Primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos, limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Juan está hablando de andar en la luz, porque Dios es luz, de reconocer que hay pecado. Ante la realidad del pecado, Juan está aquí, leíamos hace un instante, dice, a ver, el pecado es real, en otras palabras. Te estoy haciendo el llamado, la exhortación para evitarlo, para desecharlo, para alejarnos, apartarnos del pecado. La palabra de Dios nos llama siempre a apartarnos del pecado, ¿es así o no? Pero si hemos pecado, dice, ahí está Jesús. En otras palabras, si lo pudiéramos resumir un instante, el cristiano, la vida del cristiano es una batalla constante contra el pecado. Amén. Y es una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. En ese esfuerzo por andar en la luz, como dice Juan, debe estar siempre el abogado, que es Jesucristo, porque solo no podemos. Sí, tú y yo hacemos el esfuerzo de nuestra parte, es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero por mucho que hagamos en esta tierra, por mucho esfuerzo que hagamos, por mucho que oremos, por mucho que diezmemos, por muchas veces porque vivas aquí en la iglesia metido quizás en cada culto, eso no es suficiente. Necesitamos a Cristo Jesús, el abogado que nos defiende delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Jesús. Entonces, aquí está la pregunta y la meditación que yo quiero que hagamos en esta mañana. Decía que al principio Emerson había sido creyente, se apartó. ¿Cuántos creyentes hoy también? Mucha gente se aparta. Y ya les digo, no, nada justifica que se aparten. Pero muchas veces, tristemente, tienen que ver precisamente porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer o dando el ejemplo que tenemos que dar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Juan está hablando aquí de andar en la luz. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo saber si estoy caminando en la luz? ¿Cómo saber qué elementos prueban que soy un verdadero creyente, un cristiano auténtico? ¿Se ha preguntado usted alguna vez si soy realmente cristiano? Yo creo que es lógico tener esas dudas. Bueno, ¿lo estaré haciendo bien? Esto puede parecer una tontería, pero ¿sabe una cosa? No sé cuántos habrán vivido esto. Cuando yo me convertí, el verdadero cristiano, en el caso de las hermanas, el verdadero cristianismo se veía en el largo de la saya, de la falda, ¿no? Aquí es falda.
en el largo de la falda. Si la falda llegaba al tobillo, entonces sí, los hermanos, los hombres, era su camisa de mangas largas, su corbata. Ese era el verdadero cristiano. Podía ser muy creyente, muy espiritual, pero si no estaba así, vestido de esa manera. Ahora, no importaba que quizás la saya, la falda de la hermana le llegaba al tobillo, pero tal vez la lengua la arrastraba por el suelo de lo mal que hablaba de todos los demás. Y entonces eso no importaba, siempre que la saya estuviera, la falda, perdón, es que hay que hacer la transferencia ahí. Siempre que la falda estuviera por el tobillo, no importaba esa lengua, yo digo, esa lengua, yo creo que si se la revisara era un poco hasta bífida, como las serpientes así, de esta que se divide en dos así. Terrible. Entonces yo creo que es lógico, es prudente hacernos esa pregunta. Después con los años, con el tiempo aprendí, pero es que muchas veces se predicaba eso, a veces ni siquiera se predicaba a Cristo, sino que se predicaban todas esas normas y reglas de vestimenta, de que si esto, de que si esto. Más bien el Evangelio se conocía por lo que no se puede hacer, que por lo que sí podemos lograr por medio del Evangelio. Aquí en este pasaje que leímos, aquí en el segundo capítulo de Juan, Juan presenta un test, un examen, vamos a decirlo así, de 3 puntos, de 3 preguntas, que yo quiero analizar con ustedes en esta mañana. Juan establece un examen de 3 preguntas. ¿Cómo yo sé si conozco a Dios verdaderamente? En los versículos del 3 al 5, ahí aparece, dice Juan así lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, escuche el énfasis, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Creo que la palabra clave aquí, ¿cuál es? Guardar. Guardar. Y guardar aquí, guardar sus mandamientos, guardar su palabra, ¿a qué se está refiriendo? Porque a veces, me gusta mucho la Reina Valera, pero a veces ese español a veces tan castizo, a veces es un poco enredado para nosotros. Guardar es obedecer. ¿Me dice amén? Si lo pudiéramos decir de otra manera, pudiéramos decir ahí que Juan está diciendo, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque le obedecemos sus mandamientos. El que dice que yo soy amigo de Dios y no le obedece es un mentiroso. Así, por lo claro, Juan es tajante. No se corta un pelo. El que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Amén. Y puede estar seguro, esto es otra manera de decirlo, y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que obedece. Entonces guardar es obedecer. Resumiendo, el ser buen cristiano no se prueba solo por lo que se dice, sino por lo que se hace. No con palabras, sino con hechos. Amén. El Señor Jesús también fue bastante claro en esto cuando dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque a veces hay mucho creyente que habla mucho y usted lo oye y parece que se come un león. Usted dice, este se encuentra con un león y lo destripa con las manos limpias. Pero sin embargo, a la hora de verdad, a la hora del problema, no es nada. Se convierte en nada. Jesús te está diciendo de que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Dicho de otro modo, antes que todo, debemos obedecer los mandamientos de Dios. No se trata de una mera observancia, sino de obediencia verdadera. Ahora bien, esto que dice Juan no es un invento de él. Jesús mismo aplicó ese mismo test, esa misma
punto del examen, el primero, que es guardar, Jesús se lo aplicó a los discípulos, allí en Juan 8:31, cuando les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Igualmente, dicho de otra manera, si ustedes, le está diciendo a los discípulos, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Está hablando de obediencia. Es lo mismo. Por eso no es un invento de Juan. Juan no se está inventando esto. Ya Jesús lo había hecho así. Nuestra fe se confirma con vida. ¿Cuántos dicen amén? Con acción. Y esa vida debe ser reflejo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Resumido, ese primer punto, guardar, obedecer, yo lo resumiría en una frase bien cortita. ¿Eres cristiano? Pues que se note. ¿Eres cristiano? Pues que se note. No con palabras, no por lo mucho que puedas hablar, sino demuéstralo con tu vida. Lo demuestro con mi vida. Gloria a Dios. Te puedes volver hacia el que está a tu lado y decírselo. ¿Eres cristiano? Que se note. ¿Eres cristiano? Pues que se note. Alabado sea Dios. El pueblo de Dios ha sido llamado a predicar el evangelio. Pero, y por supuesto con palabras, es hablarlo, es decirlo. Pero yo creo que mucho más que decirlo es predicar con el ejemplo también. Creo que es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque este mundo ya está cansado de tanta palabrería. Sobre todo de los políticos, de los gobiernos y de todos que prometen y no hacen nada. Pero muchas veces, tristemente, a veces el mundo cristiano hace lo mismo. Habla mucho y hace poco. O habla una cosa y hace otra. Algo habrá visto Emerson allí en su tiempo que dijo esta frase legendaria. Es terrible. El segundo punto, versículo 6. Dice, ¿me lo puedes poner aquí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gloria a Dios. El que dice, en otras palabras, que es amigo de Jesús, debe vivir como vivió Jesús. Si dices que le conoces, hay que vivir como vivió Jesús. Ahora, andar como él anduvo, ¿será acaso que tengo que elegir 12 discípulos, ir por el mundo haciendo milagros y después morir crucificado? No, para nada. Yo creo que muchos aspectos de la vida de Jesús tienen que ver precisamente con su carácter mesiánico, con ser el Hijo de Dios, con la misión aquella que tenía de morir por nosotros, y por qué no, también con el contexto cultural en aquel momento del mundo romano en el que vivió Jesús. Es decir, no es calcar la vida de Jesús al carbón. No tengo que morir en una cruz, no tengo que sacar 12 discípulos. ¿Vale? Andar como él anduvo significa seguir su ejemplo. ¿Cuántos están conmigo? Seguir su ejemplo. ¿De qué ejemplo estamos hablando? Jesús su vida fue un ejemplo. Pero pudiéramos resumirlo en esto: su total obediencia a Dios y su servicio afectuoso a los demás. Su total obediencia a Dios y su servicio afectuoso a los demás. Si somos seguidores de Él, no podemos caminar en la dirección opuesta, no podemos ir haciendo lo que nos da la gana y tratando mal a la gente. ¿No es cierto? Así no era como andaba Jesús. Algunos dicen, bueno, es que yo soy de esta manera, yo soy así, yo soy muy esto. Nada. Yo sé que cada uno tiene su temperamento y Dios no cambia los temperamentos, pero Dios da dominio propio. Dios no te cambia el temperamento. Si eres sanguíneo, vas a ser sanguíneo. Si eres flemático, vas a ser. Si eres melancólico, si eres colérico, Dios no te lo va a cambiar. Pero sí te va a dar armas para controlar las cosas negativas, porque cada temperamento también tiene cosas positivas y cosas negativas.
Pero tenemos que mirar siempre en el ejemplo de Jesús, su obediencia y su trato con los demás. No quiere decir que en determinado momento, porque Jesús mismo, cuando vio que se estaba utilizando mal el templo de Dios, ¿qué hizo? Cogió una fusta y empezó a volcar mesas. Hay momentos y momentos, pero sin dañar a nadie, sin destruir a nadie y sobre todo sin destruirle espiritualmente. Gloria a Dios. Y si el ejemplo es Jesús, y Jesús que dijo, yo soy el Hijo de Dios y he venido a servir, no a ser servido. Amén. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy más importante que Jesús. Vengo a que me rindan a mí y yo no entonces hacer por los demás. Amén, que Dios nos ayude. Entonces Juan me está diciendo que seguir a Jesús es andar como Él anduvo. Es tener en mi vida actitudes similares a las que tuvo Cristo. Y pudiera resumirlo de esta manera. Por ejemplo, vivir una vida limpia. Es decir, apartado del pecado, agradando a Dios, haciendo su voluntad. Muy importante, perdonar a quien nos ofende. Esto es una tarea. Esto no tiene más explicación. Punto. Perdonar al que nos ofende. Aún yo cuando meditaba en esto decía, bueno, y si esa persona ni siquiera me ha pedido perdón porque no ha reconocido lo que ha hecho, lo que me ha hecho. Jesús estaba perdonando a los que los estaban crucificando y ninguno se había arrepentido de eso. Perdonar al que nos ofende. Tarea para la casa. Gloria a Dios. Responder a las necesidades de nuestro prójimo. Jesús estuvo allí pendiente de las necesidades, ya fueran materiales, espirituales o emocionales, de aquellos que le seguían. Y por último, servir. Jesús vino a servir, lo dijo. El Hijo de Dios ha venido a servir y no a ser servido. Esa es la pauta que tenemos. Esa es la meta que tenemos. Amén. Creo que podemos resumir muy rápidamente esto así de esa manera. Vivir una vida limpia, perdonar al que nos ofende, responder a la necesidad de nuestro prójimo y servir en todo momento, de una forma genuina, sin dobles intenciones, sin esperar nada a cambio, ¿vale? Y el tercer punto y final, versículos del 7 al 11. Juan completa el test y nos habla de un mandamiento antiguo que a la vez es un mandamiento nuevo. Y cuando usted lo lee ahí, es como parece que se hace como un trabalengua, pero no. Y esto tampoco es un invento de Juan. Juan está hablando de un mandamiento antiguo porque ya Jesús lo había mencionado, Jesús lo había dicho. Jesús dijo allí en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos. Perdón, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si lo resumimos en pocas palabras, Jesús está diciendo que si nuestro amor, que si mi amor es semejante al suyo, entonces yo soy su discípulo. Si mi amor, si tu amor es semejante al de Jesús, entonces somos sus discípulos. Es lo que está diciendo. Entonces, como pueblo de Dios deberíamos preguntarnos, deberíamos analizar, ¿es nuestro amor semejante al de Jesús? La gente nos ve disputar allí por pequeñeces, por celos, por división en la iglesia, o quizás no, quizás en la iglesia es muy santito, pero en la calle, en la casa, o la gente nos ve, o la gente sabe que somos seguidores de Jesús por el amor que nos tenemos, por el amor que nos mostramos. ¿Qué es lo que ve el mundo alrededor nuestro que nos está observando? ¿Lo sabía? El mundo nos está observando como creyentes, como pueblo de Dios. El mundo nos está observando. ¿Qué ven en nosotros? Debemos amarnos unos a otros. La palabra de Dios nos lo dice así, como nos amó Jesús. Y nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Tal vez hoy nosotros no tenemos que dar la vida por nadie.
no es ese el tipo de sacrificio que hay que hacer. Pero creo que hay muchas maneras de mostrar amor a la gente que no sea dando la vida. Pudiera ser una manera de hacerlo, pero creo que no es necesario en todos los sentidos. Gloria a Dios. A veces simplemente basta con escuchar, basta con prestar atención, basta con atender una necesidad. Amén. Alabado sea Dios. Pudiéramos tener como una especie de aplicación práctica. Por ejemplo, pensemos por un instante, piense por un instante en alguien en particular que necesite este tipo de amor. Que necesite ser escuchado, que necesite una ayuda, que necesite algo. Pensemos por un instante en alguien que necesite este tipo de amor. Propongámonos darle todo el amor que podamos. Y cuando hagamos esto, intentemos dar un poquito más. Un poquito más. Fíjate, propóngase darle todo el amor que usted pueda. Me voy a proponer darle todo el amor que pueda. Y después que le dé todo el amor que pueda, intentar dar un poquito más. Es lo que Dios nos dice. Eso es amor desinteresado. Amén. Gloria a Dios. El mandamiento de amar es el último punto de este examen de Juan. Y no es por casualidad. Para nada. ¿Recuerdan ustedes allí cuando Jesús, hay un pasaje en los evangelios cuando Jesús deja a los saduceos sin palabras y manda a un experto de la ley a preguntarle, para tentarle, no era simplemente para nada, era para mortificar allí, para molestar. Le mandan a un experto en la ley que le pregunta que cuál era el mandamiento más importante. Si nos ponemos en contexto, los judíos, estaban los mandamientos, pero los judíos habían añadido una serie de rituales, una serie de preceptos, un montón de cosas y ellos. Entonces, yo me imagino que habría sus discusiones de qué cosa era más importante que la otra y así. Entonces le mandan, dice, ahora a este lo vamos a pillar. Por como diga una cosa que no, aquí lo cogemos, aquí lo pillamos. Y le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y dijo, ese es el más importante. Y el segundo más importante, porque Jesús no se queda en medias tintas. Jesús cuando habla claro. El segundo es muy parecido a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo gracioso de esto y lo que me gusta a mí de mi Dios es que no es, lo más importante de esto no radica solamente en que Él dijo los dos mandamientos, dijo el mandamiento y el segundo más importante que había en toda la palabra, sino en lo que dijo después. No sé si se recuerda de ese pasaje. Cuando dice, primero, amar a tu Dios. Segundo, amar a tu prójimo. Dice Jesús, en estas dos cosas se resume toda la ley. Aquí se acaba, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Ahí está resumido todo. Si haces eso, todo lo demás está. Si tu meta es hacer eso, si mi meta es hacer eso, todo lo demás está, porque todo lo demás está sujeto a esto. Todo lo que está en la palabra de Dios está sujeto a esto. Amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. No sé si lo entienden, yo creo que sí. Ahí está. No hay nada, vaya, el extracto más grande, creo que de la palabra ahí, es esta palabra de Jesús cuando dice, aquí está toda la ley, aquí está todo lo que está establecido, se puede resumir en esto, amar a Dios, amar a tu hermano. Si amas a Dios le vas a obedecer, vas a hacer su voluntad, le vas a servir, le vas a agradar. Si amas a tu hermano no lo vas a dañar, no lo vas a lastimar, no lo vas a ofender. Entonces, ya está. Es la esencia del Evangelio, es la esencia de lo que Dios nos llama a hacer, es la esencia de lo que Dios nos llama a vivir. ¿Está de acuerdo conmigo? Toda la enseñanza de la Biblia, dijo Jesús, se resume en esto. No es de extrañar. Ya estoy pasado. A ver cómo apago esto.
Ya estamos acabando. No es de extrañar que este último punto sea entonces el de amar, el último punto de Juan. Por eso el mandamiento es antiguo y por eso el mandamiento es nuevo. Es antiguo porque ya había aparecido ahí en el Antiguo Testamento, en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es antiguo porque Jesús ya lo había mencionado también. Pero entonces, ¿por qué dice Juan que es nuevo? Si era un mandamiento ya que se había dado anteriormente. Primeramente sería necesario entender cómo entendían los discípulos, los judíos, lo que era amar al prójimo. Para ellos amar al prójimo, el prójimo era uno que está cerca de mí, porque es mi pariente, es mi paisano o mi correligionario, uno que piensa igual que yo. Hoy actualmente sería uno que quizás milita en tu mismo partido o un hermano de la fe. En ese sentido, ellos veían uno que es familia mía, uno que es mi primo, mi tío, o uno que es compañero mío cercano, es mi paisano, quizás es mi coterráneo, es canario también. Para ellos ese sería su prójimo. Y tristemente, hoy el mundo también tiene un criterio muy parecido a este. Para resumirlo quizás en una frase pudiéramos decir, la idea que tiene la gente de prójimo es que yo primero debo atender a los míos, luego, y si acaso, a los demás. Y mientras más extraña me sea la persona, pues entonces menos responsabilidad tengo con ella. ¿No es verdad que más o menos eso es el criterio que se maneja? Esta era la manera en que los judíos lo entendían. Esta es la manera que la gente lo entiende mayormente. Pero Jesús cambió el significado o le dio el verdadero significado a este mandamiento de amar al prójimo. Y lo hizo con la parábola del buen samaritano, que todos la conocen. Todos conocen la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Un hombre lo apalizaron en un camino, pasó un sacerdote, pasó un levita, toda gente muy, muy religiosa, gente muy conocedora de Dios. Lo dejaron tirado, vino el samaritano, que era un perro, así literalmente. Para un judío un samaritano era un perro, era un mestizo, y ayudó al hombre. Y cuando Jesús termina la historia, a este letrado que le está enseñando la historia, le está dando la enseñanza, Jesús le hace una pregunta. ¿Para quién crees? ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Todos conocemos la historia. El hombre le dijo, el que tuvo compasión. La pregunta en sí misma y la respuesta ya son una bomba que hace estallar todo concepto que tenían los judíos con respecto a prójimo. Porque se estaba diciendo que prójimo era uno cercano a mí, hermano de mi sangre. Pero Jesús está diciendo que prójimo no es aquel que me está cercano por parentesco, ni por nacionalidad, ni por religión. Prójimo es aquel a quien yo me acerco. Yo me acerco y me aproximo en su necesidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Prójimo es a quien yo me acerco, me aproximo a ayudarle en su necesidad. El hombre a quien él estaba hablando, y quizás los que estarían escuchando supieron exactamente de lo que estaba hablando Jesús. Estaba rompiendo completamente con toda tradición, con todo criterio que había hasta ese momento con respecto a eso. Por eso esa orden de amar al prójimo es, como decir, es un canal creador de nuevas relaciones, constructor de puentes y superador de prejuicios. No importa quién sea, no importa de dónde sea. Y por eso Juan está hablando de que el mandamiento es viejo, sí, porque se había dado, pero nuevo porque Jesús lo interpretó de una manera nueva. Además, porque se debe renovar cada día. Mi amor hacia el otro, amar al prójimo, mi amor se debe renovar cada día. Cada día tiene que renovarse. Hay un detalle tremendo allí y serio,
y está en el versículo 9, y ya con esto ya voy terminando, es que Juan dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en oscuridad, vive en tiniebla. ¿Significa eso que si hay un hermano en la iglesia que no me cae muy bien, entonces yo no soy creyente? Yo creo que Juan no está hablando de eso, no está hablando de no aceptar a las personas que son desagradables. Todos somos diferentes, dice amén. Cada uno tiene una característica diferente y siempre vamos a relacionarnos quizás un poco más con uno que con otro. Eso está claro. Eso es parte de las relaciones humanas. Simplemente lo que debemos es, y es que en la iglesia pasa. No vamos a esconder eso. ¿Sucede o no sucede? Usted tiene afinidad más con uno que con otro. Y se acerca quizás más con uno que con otro. Y hay más amistad con uno que con otro. Y en el ministerio, en la obra de Dios, en el servicio a Dios, podemos tener diferentes opiniones de cómo hacer las cosas. Simplemente lo que hay es que tener madurez para entender. Amén. Para razonar y no despreciar a mi hermano por eso. Dice amén. Que tenemos diferencias, ok. Pero en realidad Juan lo que está señalando es la mala actitud que motiva a despreciar a otro. Es la mala actitud. Simple y llanamente. Cuando en realidad, y aquí está el kit de la cosa, cuando en realidad todos somos hijos del mismo Dios. Todos somos hijos del mismo Dios. A ver, yo pregunto, y séame sincero, ¿a cuántos aquí sus padres les hicieron darle un beso y un abrazo a su hermano después de una bronca? ¿Por qué? Porque a papá y a mamá no les gusta ver a sus hijos pelearse. Y te hacían, dale un abrazo, dale un beso a tu hermano. Que le dejo, no se van. Pues, ¿cómo es? Castigado, como dicen acá. ¿Cómo? Vale. Sí, pero yo sé que usaban otra palabra también. Arrestado. Vale. Dale un beso a tu hermano, dale un abrazo a tu hermano, dile que lo quiere. ¿Era así o no? ¿Sucedió o no sucedió? Yo creo que, bueno, puede ser que a algunos lo haya pasado, pero me parece a mí que prácticamente el 100% no sucedió. Sucedió a todos. Afortunadamente, el amor de Dios, el amor que Dios nos enseña, no es un sentimiento, sino una elección. Yo decido amar a mi hermano. Y una cosa le prometo, hay algo que puedo prometerle sin temor a equivocarme, y es que si decidimos amar a otros, Dios nos ayudará a expresar verdadero amor. Dios nos ayuda, no, lo digo así porque no es un problema de ser hipócrita, sino de amar genuinamente. Quizás no tengo una relación muy estrecha, quizás tenemos opiniones diferentes, podemos tener sentimientos encontrados, pero yo decido amarte porque eres mi hermano, eres hijo de Dios y eres mi hermano. Dice amén. Alabado sea Dios. Es que es más, Jesús mismo dijo, amad a vuestros enemigos. Si Dios me manda a amar a mi enemigo, ¿cómo no voy a amar a mi hermano? Amad a los que os aborrecen, a los que os persiguen. Amén. Una relación creciente con Dios produce una relación creciente con los demás. Dicho de otro modo, si mi relación con los demás tiene problemas, es que muy probablemente mi relación con Dios también esté haciendo aguas, esté medio chueca. Alabado sea el Señor. Este es el último punto de Juan y ya lo resumo aquí, lo termino a modo de conclusión. El texto de Juan nos habla de guardar sus mandamientos, es decir, obedecer su palabra, andar como él anduvo, imitar a Jesús en su obediencia y servicio, amar a mi hermano, es dar todo el amor que podamos y luego tratar de dar un poco más. Yo les exhorto en esta mañana a que pongamos en práctica este test con nosotros, este examen de Juan. Y quiero terminar con una ilustración.
Y es la siguiente. Dice que un grupo de vendedores fue a una convención de venta y ya regresaban, les habían prometido a sus esposas que iban a regresar para la cena. Tenían que coger un vuelo. Y entonces en su apuro iban con sus portafolios y sus boletos y en camino al aeropuerto tropiezan con un puesto de manzanas y las manzanas salen volando. Pero ninguno se detuvo, siguieron corriendo todos. Solamente uno se llenó de compasión, le dijo a los demás: por favor, díganle a mi esposa que voy en un próximo vuelo, ya este vuelo no lo alcanzo. Díganle a mi esposa que voy más tarde. Regresó. ¿Y cuál no fue su sorpresa al darse cuenta de cuando llegó allí estaban todas las manzanas, todas las cestas por el suelo, y encontrar a una chica ciega que era la dueña del puesto de manzanas recogiendo a tientas las manzanas y orando? La gente pasaba y nadie se molestaba en ayudar, nadie se condolía. Aquel hombre ayudó a recoger las manzanas, ayudó a organizar las cestas. Mientras recogía se dio cuenta de que había unas cuantas manzanas que estaban un poco apalizadas allí, las puso en una cesta aparte. Y cuando terminó, sacó 100 euros y le dijo a la chica: mira, por todo el daño que hicimos, coge esto. ¿Estás bien? La chica le dijo: sí, estoy bien. Le dijo: espero no haber echado a perder tu día. Se despidió, dio media vuelta y cuando se iba caminando la chica le grita: Señor. Él se volvió a mirarla y la chica le preguntó: ¿es usted Jesús? Él se quedó todo consternado allí, todo aturdido. Dio un par de vueltas en el lugar hasta que siguió para el aeropuerto con esa pregunta quemándole en la mente y en el corazón: ¿es usted Jesús? ¿Y a ti? ¿Te han confundido alguna vez con Jesús? ¿Alguien te ha confundido con Jesús? Porque ese debería ser nuestra meta, ¿o no? Parecernos tanto a Jesús que no haya diferencia entre uno y otro. Amén. Parecernos tantos a Él que no haya diferencia. Gloria a Dios. Si decimos que conocemos a Jesús, debemos entonces vivir y actuar como Él lo haría. Conocer a Jesús es vivir su palabra cada día. Tú eres muy importante para Dios. Eres un tesoro precioso para el Señor. Tú eres la niña de sus ojos. Y aun cuando haya sido golpeado por las caídas, Él dejó todo, nos recogió ahí en la cruz del Calvario y pagó por nuestra fruta dañada. Amén. Él pagó por eso. Yo creo que es hora de que empecemos a vivir como si valiéramos el precio que Jesús pagó. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de que empecemos a vivir como si valiéramos ese precio. Es hora de comenzar ese desafío. Empecemos hoy y empecemos ya. Amén. Yo quiero que los músicos suban. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es grande. Dios te ama. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Vamos a terminar entonando un cántico. ¿Cuántos quieren seguir a